A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Ha sido una semana la que terminó muy compleja, porque trataron a toda costa de poner distancia con quien fuera el contralor del Estado en el ejercicio del poder del señor Correa. Y claro, las argucias, las zapadas, otros dicen, creo que se ajusta bien este término. Vuelvo y repito, dice, no, lo que ocurre es que el señor Poli fue parte del gobierno de Lucio. Y nosotros no tenemos nada que ver. Además, el presidente de la República, se refieren al señor Correa, no lo designó. A ver, un momentito, la Constitución de la República del 2008 decía, en forma expresa, que el Contralor General del Estado será designado de la siguiente manera. El Congreso Nacional elaborará una terna, es decir, 3 ciudadanos, y le enviarán al presidente. De estos 3 ciudadanos, escoja. Y eso fue lo que ocurrió. El señor Poli fue escogido como contralor por el señor Correa, por él solito, por nadie más. Pero no solo eso, recuerden que la primera ratificación del señor Correa al señor Poli fue en Montecristi. En Montecristi. Fíjense ustedes, señoras y señores, cómo estas, son unas ridiculeces, ya sabemos, pero ellos tienen su propia clientela que creen que no son ridículos. Luego hubo un concurso, y en el concurso lo designaron, ¿no?, al señor Poli, un consejo de participación ciudadana del señor Correa. No, ese no obedecía a nadie más, al señor Correa. Esa es la verdad. Y posteriormente lo volvieron a designar para 6 años, es decir, que este momento seguiría como contralor. Este instante seguiría como contralor. Esa era una especie de candado que dejaban a sus propios compañeros o a su propio compañero. Porque ¿quién escogió al señor Lenín Moreno? El señor Correa. ¿Qué pretendía con eso? De que encubra las fechorías de su gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? El señor Moreno no aceptó, pero un instante esa opción. Y al otro día de posesionarse le dijo, no estaba la mesa servida. No estaba la mesa servida. Ustedes recordarán pues este tema, ¿no? Pero claro, Correa tenía al fiscal controlando al señor Moreno, pero no le funcionó porque estalló el escándalo de Odebrecht, del cual habíamos hablado y al que lo conozco, y en este programa lo he repetido documentadamente desde el 2008, con lujo de detalles. Entonces ya el fiscal no le servía mucho, porque ustedes recordarán que el fiscal Vaca viajó al Brasil a pedir información a Odebrecht. Y claro, pues solo una monumental tontería hacía suponer que ellos iban a convencernos a todos, aun cuando a otros sí los convencieron y a otros los tenían reclutados. Viajó a pedir información.
como que el señor Marcelo Odebrecht le iba a contar todo como en confesionario a un cura. No hay tal. No, lo único que se aseguraron en ese viaje él y Alexis Mera, preso, sentenciado, de lo único que se aseguraron es que los señores de Odebrecht no pasen de Glass, que hasta ahí nomás lleguen, que no pasen de Glass, como si Glass habría sido el sumo pontífice del Ecuador. No, él era el número 2, eso es todo. Entonces, estos días, ustedes comprenderán, o mejor dicho, recordarán que el señor Polit salió, que al señor Vaca lo sacaron, lo enjuiciaron políticamente, se fue a su casa, como a varios otros. Y de pronto vino la consulta popular. No hay que olvidar esto, señoras y señores. Ustedes, por supuesto, yo también, ¿no? Votaron en la consulta popular por cosas muy puntuales. Le preguntaron si usted considera que los corruptos puedan volver a gobernar. Y usted dijo que no pueden. Preguntó el presidente de la República que si podían reelegirse por siempre y hasta siempre. Y ustedes dijeron que no, que basta un periodo de reelección para todos. ¿Ustedes recuerdan? Pero además le preguntaron a usted, distinguida dama y caballeros, les preguntaron, ¿usted está de acuerdo con que se nombre un consejo de participación social? ¿No? Ciudadana. Sí, consejo de participación ciudadana. Para que éste a su vez evalúe a los funcionarios de control que habían ejercido su cargo en la época del correísmo. Y ustedes dijeron, sí. Ahí se nombró al doctor Trujillo como presidente y otros ciudadanos. Y claro, los evaluaron y bueno, pues no al lugar a que se queden un día más. Yo estoy repitiendo lo que obra de las actas y documentos del Consejo, los mandaron a su casa y nombraron porque además decía la consulta, y se designe a sus reemplazos. De todo eso dijeron sí. Así que no les permitan a los correístas, que son audaces, tramposos, ¿no? No les permitan que ellos asuman como que ustedes se arrepienten de esa operación épica. No les permitan, se están tomando el nombre de ustedes. Que se arrepienten que haya existido el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. No creo, pues. No creo. Porque caso contrario, estarían adhiriendo y aplaudiendo a pie juntillas eso que a la democracia la convirtieron en una herramienta, ¿no? En una herramienta, una herramienta para hacer de las suyas. Absolutamente, pues, absolutamente. En un sistema absolutamente autoritario, arbitrario. Una máquina de concentración de poder, pero además una máquina que terminó con una cantidad de cleptómanos en el mando y en el poder. Pero no lo digo yo, pues, lo han dicho los jueces. Ustedes mismos suponían que eso estaba ocurriendo. Por eso que cuando les preguntaron si quieren que los corruptos puedan volver a ser candidatos, ustedes dijeron que no, pues. La señora Aguiñaga, no creo que exista ahí mucha materia gris política, voy a decir. Bueno, no sé si de la otra, pero en un libreto de pocos segundos, viendo a la cámara con teleprompter, dijo lo que le mandaron a decir. Exactamente eso. Dijo lo que le mandaron a decir. Por supuesto,
los obedientes, sumisos y serviles no tienen pues la capacidad discrecional de decir siquiera por qué, solo repiten. Por ahí escuché o leí algo en el sentido de que con una voz muy parecida a aquella de un call center, de esos que nunca dan una respuesta para resolver problemas. Lo repitió, dijo que no tenían nada que ver con el señor Poli. No, sí tienen que ver, pues. Lo asignaron. El propio Correa decía que es el mejor contralor, que va a ser referente para las futuras generaciones de aquí hasta siempre. ¿Se olvidaron? No, no se olvidan. No, no se olvidan de nada. Pero ¿cómo se van a olvidar si hasta visten diferente? Pues, pero ¿cómo se van a olvidar si ingresan a una casa que nunca les costó un esfuerzo ni en lo más mínimo? No se olvidan, no se olvidan. Así que están obligados a aplaudir y a repetir. Porque claro, tienen público también, pues. Sí, claro, sí lo tienen, pues. Si necesitan aplausos, los tienen. Si necesitan cantantes, los tienen. Si necesitan tarifados en micrófono, los tienen, pues. Pero ni más faltara. Claro que los tienen. Entonces, ¿tienen asegurada la galería? La tienen asegurada la galería, pues, ¿no? Y a lo mejor la tienen infiltrada a la luneta. Porque ahí hay muchos de los que no mucho dan la cara, pero que se beneficiaron, y otros que andan con el rabo entre las piernas porque tienen terror de que el señor Poli, en el afán de bajar de 100 años, no sé a cuántos, su desgracia personal, es probable que encuentre la salida para que la jueza, para que la justicia le haga concesiones de tiempo, porque ya solo eso es lo que falta. Una vez que él se ha sometido a un proceso abreviado y rápido, parte no de la premisa, del hecho real que dice, sí señor, yo soy culpable del delito que se me imputa. Y si el delito que le han incoado al señor se trata de lavado de activos, quiere decir que ha ingresado dineros a los Estados Unidos. Y ahora lo que sí va a tener que decir es de dónde salió el dinero, cuál es su origen. Por ahí algunos expertos, entre comillas, medio ofrecidos, ahí sí ya le quito las comillas, están insinuando de que a los Estados Unidos no les interesan los nombres de los corruptos, ni qué cargo han desempeñado. Sí puede ser verdad. Además tiene hasta lógica que así sea. Ellos tienen otro propósito, que además da buen rendimiento, porque sus propias leyes dicen que los dineros usados por el sistema financiero en forma fraudulenta por algún ciudadano se quedan ahí. Escuché algo o leí un párrafo de un editorial que no lo tengo muy claro, tengo que confesarlo, pues ni más faltara, que dice que cuando se trata de dineros públicos existe la opción de que el Estado pudiese reclamar. Medio ahí entenderé la posición del señor procurador del Estado, que dice que él va a acudir en calidad de advertir que el Estado ecuatoriano es una víctima. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero volviendo al tema de que los nombres no les interesa, pero sí les interesan los milagros. Es decir, es que de pronto a través de una empresa de papel han ingresado desde un banco de Panamá o de, no sé, de Suiza o de algún paraíso fiscal una cantidad de dinero. Sí, ¿quién depositó?
Ah, es que ya tenemos el nombre. ¿Por qué concepto? ¿Por qué concepto? Pero además, si había un mecanismo de conseguir dinero por la vía de una decisión administrativa, bueno, pues ahí están, ahí reposan los documentos. ¿O es que ya están seguros que no hay ni un solo documento? Porque esa imbecilidad que se les ocurrió a los correístas de pretender insinuar de que el contralor que sucedió al señor Poli, es decir, el señor Celi, era el autor del incendio de la Contraloría, pero se pueden imaginar, si ya a este momento vemos los milagros que solo para la fianza han rendido $14 millones, entonces pues los documentos que estaban ahí tienen relación con quiénes. ¿Con quiénes? ¿Qué tiempo dura una auditoría en todo el proceso administrativo? ¿Qué tiempo? Una auditoría, lectura del borrador, reacción sobre el borrador. Luego hay otra fase que es la predeterminación. Luego de la predeterminación hay una reacción a la predeterminación. Luego hay la determinación, la declaratoria de responsabilidad civil, administrativa o un IRP, indicios de responsabilidad penal. Todo ese trayecto tiene mucho tiempo de duración. Así que todo lo que estaba en la Contraloría tenía relación, por supuesto, con el gobierno del correísmo, con los 10 años de Correa. ¿Saben por qué? Porque además el año 2010, diciembre, hicieron una reforma a la ley de la Contraloría que decía que hay caducidad desde el punto de vista administrativo en los procesos que en 7 años no hayan sido resueltos. Esa fue una reforma que la hicieron en el 2010. ¿Quién era el presidente de la República? El sentenciado Correa. ¿Quién era el vicepresidente? El señor Glass. El señor Moreno. El señor Glass ingresó en el 2013, casi comete un error. ¿Quién era el contralor? El señor Poli. Esa es la verdad. Entonces, hicieron esa reforma que no guarda relación y no es fiel al espíritu de la Constitución en cuanto en tratándose de delitos que tengan que ver con concusión, peculado, etc., son imprescriptibles. O sea, no prescriben nunca. ¿Cómo puede haber una ley que determine máximo 7 años como para determinar un IRP, es decir, un indicio de responsabilidad penal, que podría ser un peculado, pero ya la ley de la Contraloría no les permite? ¿Se dan cuenta cómo armaron esta trama mafiosa? ¿Se dan cuenta de la cantidad de sujetos que los gobernaban? Porque claro, a unos los gobernaban, pues, a otros quizá menos, pues a otros nada. Sí, pues. Porque no consentimos, desde el primer día le hicimos relajo en el Congreso. ¿Qué se han olvidado de eso? Ya les voy a hacer y les voy a traer. ¿Qué tuvo que ver en la designación del señor Poli con la destitución de los diputados? No en este programa. Ya vendrá en pocos programas más adelante. Porque todo a su tiempo, pues. Hay tiempo lo que quiera, hay que dosificar un poco el asunto. ¿Por qué les vamos a poner toda la carne en el asador? No. Tiene que ser a cada momento, si cabe el término. El término, porque la acción está definida. Todo esto los ha puesto en apuros a los asambleístas. Y claro, este momento ya dicen que se proponen llamarla a juicio político a la fiscal. Bueno, ese es su propósito. Quizá en algún momento ellos pensaron que podían hasta hacer uso de algunas acciones
pero ya, ahora sí, se han quitado la careta. Dice, la llamamos a juicio. ¿Por qué? Por ahí hay un legislador de apellido Pereira, un amblantín de esos que además tiene una voz estridente desde el primer día y lo entrevista. No, también, pues los amigos de los medios tienen algún grado de responsabilidad de hacernos escuchar a estos sujetos. A ese señor en algún día, lo pusieron ahí en el sitio donde ahora los ponen de plantón para que hablen, ¿no? Y le preguntaban sobre lo que había pasado con un asesor de él respecto de unas platas y veía al piso. Hasta ahora no levanta la cabeza. Pero bueno, dijo esto Pereira. Él es de Pachacuti, creo que es de estos llamados correístas que tienen el apodo de rebeldes. O mejor, correístas que tienen el apodo de rebeldes. ¿Qué dijo? Y lo advierten sin pudor. Y lo advierten como que es una especie de corona. Qué torpes son, qué tontones son. Los legisladores, dice este individuo, y otros por supuesto piensan igual, pues, ¿no? Los legisladores no somos responsables ni civil ni penalmente por los votos que damos en la asamblea. A ver, no sean tan pendejos. No digan eso porque el pueblo los odia, porque ustedes están diciendo que son de primera y que el resto somos de segunda. No es así, por supuesto. En un voto sobre una ley que uno considere un proyecto de ley calificado por el CAL, que yo no sé quién se inventó, que califique los proyectos de ley, cuando un legislador está obligado a presentar un proyecto porque representa a una provincia y hay legisladores nacionales. ¿Desde cuándo pues los legisladores tienen que hacer gallada para presentar un proyecto de ley? Bueno, esos son los coletazos de este correísmo que gobernó el país. No, pues hay una reforma al COIP. Desde luego que no tienen responsabilidad por votar en uno o en otro sentido. Sí, pero hay temas superiores a eso. Por ejemplo, un derecho constitucional que nace de una medida cautelar es un derecho superior. Y dice el individuo Pereira de que por eso la llamarán a juicio político. Pero además dice, tratando de ordenar ideas, porque no creo que tienen muchas, que tiene que decirles que por qué les abren una investigación, porque esa es una facultad que la convierte en titular de la investigación penal, pues a la fiscal. Y que por qué no respetan su fuero, dicen, su inmunidad, perdón. Bueno, del fuero creo que algo pretenderán insinuar en algún momento, que no viene al caso, pero lo pueden decir. A ver, el tema de la inmunidad es para el proceso, es decir, para instruirlos. Cuando la fiscalía formule cargos, ¿quién ha dicho que no los pueden investigar? Primero, que no están cumpliendo con una disposición de autoridad competente que tiene que ver con una medida cautelar que es una garantía constitucional. Haránse, casi digo ilustrar, haránse, ¿qué puedo decir? Harán que les corrijan bien, porque parecería que cada que hablan cometen, se entierran más. Pero ese propósito pues no es solo ir a evaluar a la señora Yori, porque Pereira es miembro del CAL, pues, que nos presente con acta en mano cuántas veces en el CAL él ha reaccionado frente a la presidenta Yori, que preside el CAL, respecto de su accionar. ¿Cuántas veces le ha reclamado por escrito? Y no hace falta que ese momento pida una certificación, no, está en el acta, pues si las actas están grabadas. Porque supongo que debe haber sido una constante que le decía, oiga señora, usted no está cumpliendo con la ley. ¿Alguna vez lo hizo? No. Este momento, cuando el correísmo
se ha propuesto manejar la agenda política del país cuando ya se les fue Yaku, cuando evidentemente el país ya aprobó, ya aprobó de los impolutos que venían en gallada de a uno y eran tratados como tales. Así medio como decir, pobrecitos, apenas uno. No, ahora se convirtieron en una fuerza legislativa importante. Bueno, ya pues ahora serán vistos con mayor responsabilidad también por los críticos. Pero tendré que insistir, todo esto que está ocurriendo, la investigación, pero ni más faltara, que la van a llamar a juicio político porque ha iniciado una investigación a la fiscal. ¿Y qué tal que Lucero, yo no sé si Lucero votó, porque hay unos que no votaron, o qué tal que se identifica que tienen una guarida para repartirse algo, ya que no han podido repartirse con los cargos públicos? ¿Qué tal si alguna cosa de esas sale a la luz? ¿Serían investigables o no? ¿O son inmunes y cachiporreros de la impunidad? O sea, inmunidad equivalente a impunidad, son dos cosas distintas. Así que este tema, hasta la saciedad lo repetiré, tiene un objetivo desestabilizador que ya es del tamaño del cráter del Cotopaxi. Es evidente, no hay duda. Quieren tener contralor, quieren tener fiscal, quieren tener defensores, estos del pueblo y el otro de público, quieren tener jueces. Y solo para terminar, a propósito de los jueces, escuché a uno de los defensores del caso Singue, creo que es del exministro. Dice que hay presión de la gente sobre el caso Glass para que con el caso Singue regrese. Está claro que ese proceso sigue su marcha hasta terminar en la casación. No es que ya con la ratificación de primera instancia está nuevamente en la tacunga, estará por otras circunstancias. Sí, pero en forma descarada, dicen esas defensas, de que si los jueces resuelven en contra de sus deseos y pretensiones, entonces ellos irán a pelear afuera, para que en el exterior les den la razón. ¿Qué les parece? Pero además dijo una cosa, que es un asunto súper técnico. Pobres jueces con una cosa tan técnica que seguramente no entienden. Eso quiso decir. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.